si se tenga que... Muy bien. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. El tema de hoy son las nociones del olvido y memoria en la Cábala. Y nos lo va a presentar el maestro Wilfrido Barrera. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias, estimada Luisa. Bueno, habíamos estado contemplando algunos elementos básicos con respecto a qué es para nosotros la Cábala con K, Cábala con C, Cábala con Q, y habíamos también trabajado algunos de los aspectos que decíamos de la conciencia planetaria. Y esa misma conciencia nos lleva hacia un proceso en el cual nosotros estamos estimando un- una evolución constante, pero no nada más del cuerpo. El cuerpo va a evolucionar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus enfermedades, a su salud. Nosotros tendríamos que estarlo cuidando durante toda la vida, por eso hay médicos, todos en el mundo que hablamos de los cinco sentidos, pero está el mundo multisensorial que es muy diferente. El mundo multisensorial va más allá de los cinco sentidos y por lo tanto lo que vamos a requerir es que en ese proceso de trabajo de la evolución es el alma la que tiene que llegar a purificarse. ¿En qué sentido? Tiene mucho que ver con respecto a cuando nosotros estamos, decimos, bueno, ¿existe o no el alma? Lo primero que nos preguntamos, si somos científicos o científicas, nos preguntamos, ¿existe o no el alma? ¿Estará en alguna parte del cuerpo o solamente es el cuerpo el que tiene una cuestión de los cinco sentidos, tiene que ver con la parte que nosotros le llamamos la psique, tal vez el pensamiento, la parte física, las emociones, en el caso del pensamiento y la parte intelectual, lo cognitivo, y por supuesto las relaciones que tenemos, que le vamos a llamar nosotros la parte espiritual, cómo nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Por supuesto que si nosotros vamos a la cábala o vamos a la como, como biología, al yoga, en el sentido del yoga en su totalidad, que tiene la experiencia del yoga es muy diferente a la experiencia que tenemos en el Hatha Yoga, en el Karma Yoga, el Mani Yoga y el Bhakti Yoga. El yoga de la experiencia es un yoga que nos está llevando de la mano hacia cómo debemos comportarnos para que se solucione más nuestro proceso evolutivo en el plano terrenal. Entonces, habíamos contemplado que en algún momento esta conciencia planetaria se tenía que llevar a cabo en algunos momentos de la vida humana y que por supuesto esos momentos tienen que ver específicamente con aquello que nosotros estamos descubriendo día con día, los detalles. Si nos olvidamos de los detalles, no nos damos cuenta de cuánto hay de esa fuerza de la naturaleza, de esa energía que tiene la naturaleza con nosotros. Entonces, lo primero que dijimos, bueno, en este caso, ¿cómo podríamos nosotros representar a Dios? Y nos preguntamos, ¿existirá Dios? Si científicamente podemos demostrar, no hay forma científica de cómo hacerlo, y sin embargo, sabemos que existe porque hay detalles en los cuales nosotros no manejamos nuestra vida en algún momento y esos pequeños detalles nos dice, hay algo en esa intuición. La intuición que tenemos siempre es que no estamos solos. Y la referencia de los cabalistas a través de los siglos eh, se van dando cuenta de que el ser humano necesita constatar de alguna manera la existencia de Dios y por lo tanto la existencia de que nosotros contenemos un alma
y pertenecemos a un espíritu. Hablando de espíritu, la espiral, donde entra el espíritu hacia otros niveles de conciencia superiores cuando sale del cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros redescubrir o reconfortar ese conocimiento? Porque hay divagación, decimos, ¿cómo estamos seguros de estar hablando algo que para nosotros no es creíble si no lo veo, no lo toco, ¿no? Entonces, en algún momento, conversando en España, en alguna parte en Toledo, con algunas celebridades cabalistas, gente de esos altos abolengos, nos hicimos la pregunta, maestros, ¿cómo podríamos nosotros demostrar que existe el alma? Dice, es muy fácil. Simplemente saber que cuando la persona muere, deja un grado, un miligrado de, de peso. Decimos, ¿cómo lo saben? Entonces, pusieron un perrito que estaba ya a punto de morir, estaba muy enfermo, y dijeron, vamos a hacer la prueba para todos los estudiantes que en ese tiempo, estaba hablando del año 70, 71, 72, cuando este servidor estaba buscando la búsqueda de la verdad. Entonces uno de los rabinos dijo, vamos a poner en una cama, un camastro, donde vamos a pesar el camastro, lo ponemos en cada una de las cuatro patas una báscula y vamos a poner al perrito y lo tenían que inyectar. Entonces estuvo observado que pues sí ya estaba muy enfermo el animalito y por supuesto el veterinario, era una veterinaria, dijo, bueno, vamos a hacerlo bajo un cierto reglamento. En España es muy necesario una construcción jurídica donde pues el animalito, el perrito ya no tenía posibilidades, hicieron una carta donde se tenía que pasar a la inyección, tenían que inyectarlo para morir. Entonces todos bajo esas sugerencias éramos 17 chicos, chicas que estaban ayudando mujeres que hombres. Y muere el perrito y teníamos la punta lo que marca el nivel de peso. Y de pronto cuando muere, el- la, lo que podríamos decir la brújula de la báscula se inclinó un poquito y así se quedó. Y entonces dijeron, los rabinos, eran cuatro los que teníamos, sus esposos dijeron, bueno, así podríamos nosotros decir que era el alma. Y todos, jóvenes, en esa búsqueda, y dijimos, es que es imposible demostrar que el alma existe porque muere y queda un grado menos el cuerpo. ¿Será posible? Nosotros nos preguntamos una y otra vez, ¿será posible? Con el tiempo, nos fuimos dando cuenta a través de los textos, de todo el trabajo del conocimiento, la búsqueda constante de la verdad, de que otros textos que no eran cabalistas, pero que lo tomaron los cabalistas para poder basarse en todos estos elementos de decir, existe por esto, científicamente. Entonces, nos dimos cuenta en un momento dado en la Facultad de Filosofía que Platón hablaba de eso, de un proceso en el cual una persona muere y va al topus urano. ¿Se acuerdan del libro séptimo de la República que hablábamos en algunas estancias con respecto a el alma va y viene? Entonces, Platón hablaba de la reencarnación y decíamos, ¿será posible? En la Biblia también se habla mucho de la reencarnación, nada más que lo quitaron con la finalidad en 1962 con el Vaticano II, porque no podían permitir esa parte de la reencarnación. Sin embargo, el cuerpo de Cristo desaparece
se abre la piedra después de que muere y lo ve una de ellas, que es María Magdalena, y le habla a ella. Entonces, la referencia de Biblia habla acerca del alma. Y claro, los textos cabalistas también hablan acerca del alma y de la inmortalidad de ella. ¿A qué vamos con todo esto? Los cabalistas llegan a un momento en el cual dicen que si hay un momento en el que se olvida, hablando del olvido, se olvida el alma de lo que vivió en un momento dado, en ese lugar eterno, porque llega al cuerpo, que dice Platón, el cuerpo es el olvido del alma. ¿No? Es muy poético esa parte. Entonces, entra el alma y Sócrates empieza a hacer una serie de preguntas a quien está cerca, a un niño, y le dice que es un punto y otro punto es una línea de ese niño. Entonces Sócrates decía, ah, ya viste que está recordando aquello que encontró en el Topos Uranus, que es la sabiduría. Si ese es el efecto, nosotros deberíamos de considerar y todo lo que los maestros, los cabalistas, los astrólogos, los cosmobiólogos, los físicos ya están encontrando también esa rareza que hay como energía en el ser humano. Eh, en algún Tesla hizo algunos experimentos y se dio cuenta de que el ser humano no es nada más cuerpo, sino de que hay una energía específica y que de algún momento sale y se dispara hacia un universo infinito. Entonces nosotros podríamos tener la certeza de que el alma existe, porque nos hemos preguntado siempre, ¿existirá o no existirá? ¿Estará la razón en lo que nosotros estamos trabajando para hablar en el contexto? Y claro, ya los nuevos maestros, los gurús, los achelas, atarjat, los sadgurús, nos hablan acerca de que el alma viene con un compromiso, con un trabajo para desarrollarlo en la vida diaria de alguna manera. Cada quien lo desarrolla de acuerdo a cómo es ese, esa capacidad que le da el cosmos para poder disfrutar de la vida y saber que ese disfrute tiene que ver mucho con respecto a que el alma se está retroalimentando. Y entonces, si es así, y todos los que están ahorita la plataforma, 17 que somos en total, nos preguntaríamos, bueno, ¿damos por hecho que el alma existe? Si no lo damos por hecho y decimos, vamos a experimentar que el alma existe. Vamos a experimentar que existe Dios, vamos a experimentar que existe algo fuera de lo que es el cuerpo, que hay planos y que hay dimensiones paralelas a nosotros. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Pues a través de la práctica de la meditación, que es la principal forma en que nosotros podemos establecerlo. Grandes maestros nos dicen, medita y habla con tu alma. Decimos, maestro, pero si yo no creo que el alma exista, ¿cómo voy a hablar con ella? Tú habla, simplemente y algo te va a decir. El alma, imaginen ustedes que es un recipiente, dice Gershon Scholem, uno de los maestros que estudian la cábala cristiana y la cábala, la, la tradición cabalista y la tradición judía contemporánea, y se imagina que hay un recipiente y hay un océano y en ese océano tomas algo de agua de ese océano y lo pones en ese vasito. Ese vasito es tu cuerpo y el agua que contiene el vasito es el alma. Entonces tienes algo de ese océano es Dios, es lo infinito, lo que nosotros le llamamos Dios y que es para nosotros un proceso de trabajo muy más profundo para poder entender cómo Dios se relaciona con nosotros a través de una
siempre sugerencia de que aquí estoy, no dejes de observarme a través de los detalles. Si es así ese océano y es esa divinidad, nosotros somos una parte de esa divinidad que contiene esa agua, aparte del agua que contiene el vasito en nuestro cuerpo. Y entonces ahí está esa sugerencia. ¿Qué tiene que ver esa agua con nosotros? Mucho, porque es lo que vamos a trabajar durante toda nuestra vida. Cuando nos vamos, es cuando regresa esa agua, el vasito regresa al océano, el agua, y el agua vuelve de nuevo a esparcirse en el océano, y allí encuentra todo un proceso de experiencias y de conocimientos y la sabiduría que tiene ese gran océano. Por supuesto que nosotros diríamos, bueno, ¿qué detalles hemos tenido en la vida? Y aquí en la parte de los cabalistas nos van a decir, bueno, vamos a ponernos en una situación de no me voy ni para un lado donde tiene que existir el alma, ni me voy para el otro lado donde no tiene que existir. Si me voy a tratar de encontrar esos dos elementos que me hacen ver que en alguna parte de mi vida hubo un olvido y hubo una memoria. O tengo la memoria que hace que mi olvido se vuelva de nuevo a reciclar y que el olvido tenga una memoria que en algún momento se hace una forma de vida para poder seguir avanzando en nuestra evolución, en nuestra conciencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a preguntarnos, ¿es válido que en algún momento en el Bhagavad Gita habla acerca de la reencarnación y nosotros decimos, bueno, sí tiene que ver mucho porque hay una parte donde Vasudeva, un dios, le dice a Krishna, en algún momento lo platicamos, le dice a Krishna, qué barbaridad, estos seres humanos no entienden, les enviamos mensajes, estamos siempre cerca de ellos y les estamos diciendo cómo deben de vivir, cómo deben de participar en la vida, y se van siempre hacia lo negativo y no hacia lo positivo. Sus resultados son más negativos que positivos. Y Krishna lo está escuchando y dice en esa parte de, bueno, ¿quieres saber realmente qué pasa con los seres humanos? Ve al planeta Tierra a ver qué pasa. Entonces dice, bueno, pues voy a ver, pero tú me vas a estar ayudando y me vas a decir qué debo de hacer mientras está viviendo ahí en el plano terrenal. Muy bien, quedan de acuerdo. Entonces Vasudeva baja, cae al, al planeta Tierra y llega al cuerpo de un cochinito. Entonces está regocijado el cochinito con su mamá cochinita, con sus hermanos cochinitos, y está en la porqueriza, bien feliz. Y Krishna a cada rato le hablaba y no le entendía el otro porque ni siquiera se daba cuenta porque estaba regocijado en ese mundo en el cual había nacido. Y llega un momento en el cual eh, eh, quien se lo va a comer lo toma, lo abre, se lo come y el alma se desprende y le dice a su bebé, oye, pues me dijiste que ibas a estar conmigo y nunca te escuché. Y le dice Krishna, yo estaba allí, precisamente yo estaba allí y nunca me hiciste caso porque estabas tan metido, tan emocionado en tus cinco sentidos, estabas tratando de ver lo que vivías en ese momento que no te diste cuenta de la parte multisensorial donde dejas los cinco sentidos, están allí, pero superas esos cinco sentidos, vas más allá, trasciendes esos cinco sentidos y puedes escuchar. Dice, por lo menos hubieras escuchado a tu alma, que es la parte inmortal. Perdón. Y entonces, aquí lo que nosotros estamos descubriendo es que hay un momento en el cual el ser humano tiene detalles y es Dios quien se está manifestando en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? A través del alma, de esa parte, de esa agua que está en ese pocillo, en esa
en ese recipiente, en ese vasito, que es el cuerpo, el agua, es el alma que está constantemente en ebullición, que se está descubriendo paso a paso Dios a través de nosotros y nosotros no lo podemos rescatar. Entonces, la cábala, la cosmobiología, es necesaria para saber que tenemos que estudiar a Dios a través de esos dos y a través del yoga. Son tres aspectos que en la era de Acuario estamos trabajando en los institutos de yoga. La parte del yoga, que es el Hatha Yoga, Karma Yoga, Nani Yoga y Bhakti Yoga, los espacios del Ashram, el mundo ashrámico, y por supuesto también la parte que nosotros necesitamos comprender y aprender de Dios cada su representación, porque no podríamos nosotros ver a Dios eh, en físico porque nos deshacemos, nos destruimos. Los cabalistas dicen que una palabra mal dada en cuanto abrimos el Sefer Yetzirah, el Zohar, y lo leemos, y si lo leemos mal, salen lenguas de fuego y nos pueden destruir. Entonces son energías que hay en las palabras, los mantras, por eso en ciertos grados es cuando se lleva el mantra para que quienes no han trabajado todavía un proceso graduado no lo tienen que manifestar este mantra. Entonces, sucede que estudiamos a Dios, ya no pedimos, ya no le alabamos, sino ahora lo estudiamos a través de la cábala, de la cosmobiología y del yoga, de la experiencia del yoga. No sé si consiguieron, haciendo un paréntesis, estimada Eloisa, con la experiencia del yoga del Guru Marcelli, José Marcelli. Por ahí debe de andar para que pudiésemos nosotros conseguirlo. No sé Eh, si se consiguió. no me lo han mandado, sí lo pedí, pero todavía no tengo respuesta. Ah, En cuanto tenga la respuesta, lo voy a subir. ¿Sí? correcto, muy bien. Muy amable, sí, gracias. Ese es básico porque nosotros los 40 primeras páginas, pues hay que leer todo el libro, claro, pero las primeras 40 páginas es oro molido, porque está hablando de la experiencia del yoga, de realmente quieres hacer yoga. Vamos en el camión, vamos en el metrobús, el transporte que tomamos, y vamos haciendo yoga, no posturas así de hatha yoga, no, no, no. Hacer yoga quiere decir que nosotros estamos experimentando la relación que hay alrededor de nosotros, el contexto de las personas que hay cerca en el mismo transporte, ciertos detalles que aparecen y estamos en un constante fluir de lo que es el contexto. No nos perdemos viendo el celular o leyendo un libro y nos desaparecemos del mundo. Hacer yoga quiere decir que nos encontramos con el mundo constantemente y entonces dejamos a un lado el celular, los libros y vamos haciendo una relación, una interrelación con todo lo que nos rodea, las personas, la parte, eh, la parte básica que nosotros vamos estudiando. Haciendo un paréntesis, el libro se llama La experiencia del yoga y es por el maestro José Marcelli Noli, que me estaba preguntando. José Marcelli Noli, o dice gurú José Marcelli. Y se llama La experiencia del yoga. Es editado por Solar Editores y me parece que fue en el 87 cuando lo editaron, 1987. La mayoría de ustedes tal vez no habían nacido todavía o estaban ya muy pequeñitas, pequeñitos. Entonces, editaron ese libro y es oro molido. Búsquenlo, consíganlo y van a darse cuenta, pero bueno, en cuanto a este, Eloísa, estimada Eloísa, nos mande el PDF rápidamente. Lean las 40 primeras páginas. Cómo va pasando el maestro del Hatha Yoga, el Karma Yoga. ¿Qué es el Karma Yoga? No es nada más
andar barriendo y limpiando ventanas y pintando paredes, que todos dicen, es karma yoga, no, equivocados, Tachi, eso no es karma yoga. Karma yoga es la abnegación a la familia, la abnegación al amigo, a la pareja, a lo que tenemos, a lo que nos llega, a lo que de alguna manera tenemos y que en algún momento se pierde, pero ganamos otros elementos básicos para nuestra vida diaria. Cuando sabemos que esa parte de la pérdida y del encuentro, el reencuentro, tiene que ver mucho con respecto al yoga. Yoga es inmenso, es todo un trabajo. Te preguntaban en algún momento, ¿y qué tropiezos o qué obstáculos tiene el yoga? Y entonces la respuesta muy sabia fue, pues, iluminarse. El yoga, como lo estamos ahorita planteando, es iluminarse. Entonces hay institutos donde nosotros estamos trabajando todo este proceso para ir elaborando esa iluminación, buscar la iluminación. Algunos maestros dicen, bueno, en el sentido del olvido y de la memoria, tiene mucho que ver algo que en su momento pasa. Y seguramente de los 21 que estamos aquí, han sufrido ese tipo de, podríamos decir, de experiencia del yoga. Sri Aurobindo, Gandhi, Alice Bailey y muchos otros, gente que por allí, Krishnamurti, José Manuel Estrada, todo el maestro del avatar de la nueva era, eh, el Sereno de la Ferrer, todos ellos sufrieron un percance, ¿no? Hay momentos en el cual tal vez ustedes lo tuvieron, en algún momento estaban haciendo algo, tal vez lavando los trastes, tal vez caminando, algo estaba pasando y de repente hubo un momento específico en el cual ustedes dijeron, ¿qué pasó? Fueron segundos. Y esos segundos puede ser que entró un modelo de trabajo, un modelo de experiencia y entra esa fase de estás en un mundo donde de alguna manera tienes que constatar que ese mundo no es el mundo que está, pero tampoco es el mundo al que estás perteneciendo en este momento, aunque vienes de ese mundo, perteneces a ese mundo. Entonces, lo importante de nosotros es descubrirnos día con día con esos detalles y ese proceso. Entonces, hablando acerca del olvido, de la noción que tiene la cábala, el olvido y la memoria, vamos a ir haciendo una referencia. Existe el olvido, en algún momento de nuestra vida olvidamos algo, pero está allí, en alguna parte de nuestro ser. Dicen los psicólogos que está en la psique. Sigmund Freud hablaba del psicoanálisis de los sueños y que por ahí también hay una referencia con respecto a los sueños, todo este proceso de vida. Los psicólogos, en alguna parte, si ustedes leen de Brian Weiss, un psiquiatra, que en algún momento descubre que hay reencarnación y entonces escribe libros muy, muy interesantes con respecto a la reencarnación, el encuentro que se dan las almas en otro momento, en otra vida y cómo vivieron en otro tiempo al llegar a la parte de la hipnosis. Brian Weiss habla acerca de todo este proceso. Entonces, si es un aspecto en el cual nosotros estamos definiendo que sí existe el alma, vamos a descubrir que hablemos del olvido. ¿Qué es el olvido? Algo que para nosotros no queremos saber y no queremos recordar, o algo que para nosotros nunca lo vimos, o lo vieron nada más nuestros ojos, pero no lo vio nuestra psique, nuestra mente, y no lo tradujo a un espacio específico, porque pasamos todos los días en alguna parte
No lo vemos hasta que un estado de conciencia un poquito más amplio que tenemos nos dice, aquí está algo que no habías visto en otro momento. Los libros, leemos un libro y 10 años después leemos el mismo libro y nos damos cuenta que nos lo cambiaron y es el mismo libro. Pero es el estado de conciencia que nosotros estamos descubriendo día con día. Entonces, el olvido tiene que ver mucho con aquello de, dicen los psicólogos, de estar retroalimentando la psique y limpiando, porque si tenemos una constante de los acontecimientos, no habría tanta limpieza, estaría siempre saturado, entonces dicen los psicólogos, hay que limpiar esa parte para que la psique siga trabajando como trabaja. Pero los cabalistas dicen que no debe de ser así. El olvido está allí porque lo necesitamos para recuperarlo en algún momento. Entonces, tiene que ver con la memoria. Memoria y olvido son dos aspectos muy importantes para nuestra trascendencia como seres humanos. Dicen los cabalistas que hay un momento dado en que la conciencia planetaria se hace una con respecto a lo que nosotros queremos trabajar, cómo es el eslabón. Entonces, hablamos en algún momento, hace 15 días, con respecto a una forma de la fe que tenemos, una forma en la cual nosotros nos integramos día con día. En la semana pasada, el maestro Pompa comentó de Emuná. Si ustedes recuerdan, habla acerca de la fe, Emuná en hebreo es la fe, pero también tiene mucho que ver con respecto a la confianza. Emuná es también parte de eso, de la confianza. Entonces tiene que ver con el Shama, Ruach, Nefesh, que es parte del árbol sefirótico. Y en el Sena de esta, en los persas, hablan mucho acerca de Emuná, pero lo comprenden más como aquello que tiene que ver con la esperanza. Y por supuesto, en el Zohar y podríamos hablar también en el Pentateuco, se hace mucha consideración con respecto a aquello que nosotros podríamos constatar como una fe, un saber. Cada era, si por ahí después vamos a hablar de las eras cósmicas. Ahorita estamos en la era de Acuario a partir del 21 de marzo de 1948 y va a durar aproximadamente 2125 años esta era para llegar a un estado de conciencia del primer escalón de la escala de Jacob. Pero no es la misma fe y la misma forma de saber en la era de Aries que la era de Moisés. Si ustedes leen Los Grandes Iniciados de Edward Shure, por ahí anótenlo. Edward Shure estudia Los Grandes Iniciados, un libro un poquito grueso, pero muy fácil de leer. Habla acerca de esas eras, de cómo se va conteniendo el proceso y siempre es una fe, una esperanza y una forma de saber. Luego llega la era de Piscis y es una forma de fe, una forma de saber, una forma de esperanza y tiene que ver con la creencia y una creencia que tenía también en la era de Aries. Y luego entra la era de Acuario y también tenemos los mismos, nada más, los mismos aspectos, fe, creencia, el saber y también tendríamos la parte en la cual nosotros vamos a descubrir la esperanza en todos los sentidos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que ver con la cuestión de la cábala? Primero, descubrirnos en nosotros mismos qué es para nosotros la fe. Así como estamos, los 21 que estamos aquí, bueno, ya son 19 que estamos aquí, ¿cómo descubrimos la esperanza? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la creencia? ¿Y qué es el saber? No es lo mismo
en las otras eras, pero siempre existieron. De alguna manera han tenido que existir y han tenido que hacer todo un proceso los seres humanos para poderla entender y llevar a cabo religiones y clubes sociales y tal vez también mm, algunas culturas secretas, instituciones secretas cerradas al ser humano vulgar, a lo que no podían entrar. Todos en nuestra era, la era de Acuario, la que ya está con nosotros, ya tenemos 76 años con ella, nos está diciendo algo muy importante. La fe hacia la emuná tiene que ver mucho con respecto a lo que nosotros confiamos en el sentido de cómo nos estamos proyectando a lo que ven nuestros cinco sentidos. Pero cuando llegamos a la meditación, cuando entramos a ese proceso meditativo, nos damos cuenta que hay una forma multisensorial en la cual no entran esos cinco sentidos nada más, sino entra algo más allá. ¿Y cómo lo constatamos? A partir de hablar de una conciencia planetaria? Y hablábamos también con respecto a la crisis global. Recuerden que los cabalistas, que no siempre son hebreos, por cierto, sí hablan hebreo y conocen el hebreo porque tienen que hacer las traducciones a su idioma, pero no siempre van a ser de judíos o hebreos, tienen otra cultura, otro idioma. Ellos dicen que en algún momento hay una esperanza. Y vamos a recordar esto con respecto a la parte del olvido, el olvido, el olvido histórico, por ejemplo. Olvidamos parte de nuestra vida o queremos olvidarla porque no queremos saber de ella por alguna razón. Y entonces los cabalistas dicen, no te metas tanto en la cuestión psicológica, métete más bien en la cuestión de por qué no quieres recordar algo de tu vida pasada, porque es parte de lo que estás viviendo y tienes que retomarlo. Entonces, haz memoria. Si ustedes quienes están ahorita presentes recuerdan cómo fue el paso de su infancia a su adolescencia o de la infancia, adolescencia hacia la parte de la juventud, debió haber algo específico que los hizo cambiar y que dijeron, eso ya no quiero jugar así ya, o ya no quiero ver esto, ya eso ya pasó, quiero algo nuevo. Bueno, en este sentido, hay una leyenda, un mito, el mito de Pandora, y si ustedes lo recuerdan, aquellos que han leído los clásicos griegos, que dicen que Perseo roba el fuego a los dioses y después de que lo castiga Zeus en una parte de una roca donde unas arpías por las mañanas se comen las entrañas y por la noche se vuelven a reconstruir. Finalmente, Hefesto, que es el dios del fuego, el herrero, lo salva y le dice, oye, pues ya déjalo, ¿no? Ya tuvo su castigo, ya tienen los hombres el fuego, déjalo ya, no hay problema. Entonces dice, muy bien, pero no puedo olvidar lo que pasó en este caso. Entonces le manda un obsequio a través de Mercurio, de Hermes, y le dice una cajita. Y entonces Pandora, que es la esposa de Perseo, la toma y le dice Perseo, porque luego lo ponen como Prometeo, lo ponen justo uno es el clásico romano y otro es el clásico griego, entonces Perseo y Prometeo vienen siendo los niños. Y se manda, llévale esta cajita a Prometeo, a Perseo, y, y que no lo abra nadie más que él, pero sabe muy bien que no está en casa y que llega y se lo da a Pandora, y Pandora, que es muy curiosa, le dice Hermes o Mercurio, le dice,
no lo abras porque es nada más para Prometeo, para Perseo, y por lo tanto él solamente debe saber qué es. Pero ella con ese gusanito abre la caja y salen todos los males que le van a llegar a la humanidad, pero al último está la esperanza, ¿no? Entonces, la esperanza es aquella en la cual todos esos males van a ser, eh, a- a- los vamos a enfrentar, son los retos que tiene la humanidad, las crisis globales, las enfermedades, la pandemia que acabamos de pasar, que todavía no alcanza todavía a pasar, que hay todavía enfermedades. Esos son los males que dicen esa parte. Pero hay un autor, no sé si ustedes lo han leído, Friedrich Nietzsche, que escribió Así hablaba Zaratustra, es el más conocido. Pero hay un libro de él que se llama Ecce Homo. Si ustedes leen de Friedrich Nietzsche Homo, dice él que la esperanza habla del mito de Pandora y que la esperanza tiene mucho que ver con respecto a que los seres humanos no es el peor de los males. Y uno se pregunta por qué. Y él lo explica muy bien, si ustedes dominan el idioma filosófico, lo pueden captar en ese caso. Dice que el ser humano está acostumbrado a tener la esperanza y no hace nada, se queda esperando en alguna parte. Y entonces lo que tiene que hacer el ser humano es no esperar, sino actuar. Y ese es uno de los misterios de los cabalistas que dicen, no te esperes tanto a estar estudiando y estar buscando la verdad, actúa, porque al actuar, al estar trabajando, te vas a encontrar con Dios cara a cara. ¿Y quién es Dios cara a cara? El contexto que tenemos. Entonces, los cabalistas nos están diciendo que si hay un momento que queremos olvidar, o que el ser humano quiere olvidar porque la pasó tal vez tan mal que dice, ya no quiero recordar aquello. Pero los cabalistas dicen, haz una meditación con respecto a aquello que pasó y era por algo, era como un empujoncito para que tú pudieses lograr avanzar en lo que eres ahora, lo que estás haciendo en este momento. Han pasado 30, 40 años y has querido olvidar aquello que te dio la vida que ahora tienes. Entonces, Friedrich Nietzsche no era un cabalista, pero era un ser extraordinario que lo van a seguir después en el Círculo de Viena, Wittgenstein, toda esa gente de tanta cultura que tenía el Círculo de Viena, la escuela en el sentido de cómo se va proyectando el ser humano para poder establecer un tipo, la escuela de Frankfurt, encontrar las ciencias sociales y las revoluciones y todo este proceso que nosotros conocemos, eran dos parámetros. Pero los cabalistas nos están hablando acerca de que no olvidemos aquello que tiene que estar en nuestra memoria, que sí hay un momento en que se olvida porque tenemos otros niveles de conciencia o tal vez tenemos otros aspectos que debemos trabajar en este momento, pero nunca olvidar aquello por lo que estamos nosotros logrando el avance y fue ese empujoncito, ese algo que en un momento dado nos llevó de la mano para decirnos, pues sufriste esto, padeciste esto, para que pudieses trascender a lo que ahora eres, a lo que ahora estás logrando. Entonces, los cabalistas no van tan lejos porque están hablando de un alma o de una conciencia planetaria. Entonces, si hay una crisis global, la humanidad ha comenzado a buscar nuevas avenidas, nuevos modos de encontrar ese algo que dice, bueno, existe o no existe el alma, existe o no existe Dios, tengo que saberlo. Estamos en la búsqueda de la verdad. Todas las eras eh, cósmicas, como esta, la era de Acuario, es buscar la verdad constante. El ser humano llega al mundo y está buscando la verdad y mete la mano en alguna parte y ya se quemó y tal vez le dio toques porque tocó o la plancha que está caliente, ver qué pasa. Está siempre buscando la verdad en alguna forma, dicen los cabalistas, desde
que son niños, desde que abren sus ojos al mundo, empiezan a buscar y preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Cuáles son los, los niveles en donde yo estoy? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Y entonces escucha la voz de la mamá que en algún momento le hablaba cuando estaba embarazada, la voz del papá que también en algún momento le hablaba, si tenía hermanos, la gente que estaba a su alrededor, y los empieza a reconocer. Y está en ese momento también buscando eso de qué hago aquí, a qué vengo, cuál es mi misión, cuál es mi visión, cuál es el proceso que tengo que vivir a su conciencia de niño, de bebé, de recién nacido, de recién nacida. Pero poco a poco va preguntándose cada vez más y va observando todo este proceso. Y los cabalistas dicen, eso es una conciencia planetaria, una conciencia humana en todo el sentido. Entonces, encontrar nuevas arterias de conocimiento, nuevos enfoques, es básico en la era de Acuario porque tiene que ver con Urano. Urano tiene mucho con la tecnología, la ciencia y todo ese proceso que se está viviendo. Entonces, hay modos de pensamiento específicos que ya se están encontrando, se están recuperando poco a poco. No llegaron así de golpe, sino que vinieron poco a poco, así como las estaciones el año, la primavera no llega el 21 de marzo y está allí, ya llegué, ¿no? No, simplemente se va presentando de poquito a poquito y llega en 21, pero el 22 ya se hace más plausible, el 23 de marzo ya es más factible, ya la reconocemos más, ya vemos eh, los nacimientos, los pájaros, el sol, todo lo que cambia el mundo cuando antes era invierno. Entonces, no es de golpe. La situación de la vida humana no va a ser siempre de golpe, sino va poco a poquito. Entonces, de alguna manera va subiendo esa escala, ¿se acuerdan? Hay una escala, nuestra línea, que es curva, no es, no es una línea recta, sino que va subiendo y llega a un momento en el cual tiene que estar en la cresta, la síntesis de todo y luego vuelve a bajar, se apaga, como que todo se queda en silencio y vuelve de nuevo a subir para poderse seguir encontrando. Es Dios, es nuestra alma, disfrutando y tratando de reconocerse en el mundo. Entonces, estos modos de pensamiento, los más antiguos, aquellos que aunque sean muy pertinentes, son sabidurías muy básicas, tenemos que ver esa conciencia planetaria que tiene mucho con respecto a la memoria y al olvido, que es aquello que queremos olvidar y que nos hace falta recordar, llevarlo a la memoria para darnos cuenta que hubo un momento específico de nuestra vida que gracias a eso nos levantó hacia lo que somos, hacia lo que estamos. No es nada más así porque sí. Las cosas no son porque son, sino es por alguna razón por lo que estamos viviendo. Entonces, la conciencia planetaria no es simplemente una idea complementaria, sino su propia esencia tiene que ver mucho con respecto a lo que estamos estudiando, las modalidades que nosotros vemos en algún momento y nos damos cuenta que hay una nueva conciencia. Hay una especie así como de configuración, tal vez eh, en la era de cada una de las eras, en esta era, hay una conspiración. La palabra conspiración es muy específica. Conspiramos para poder entender la verdad. Conspiramos para comprender a la pareja. Conspiramos para darnos cuenta de por qué somos así o por qué dijimos esto o aquello. Entonces siempre hay una conspiración en nosotros. Y la idea de que nosotros estamos estudiando esas modalidades, sí es posible en que la realidad tiene que ver con una conciencia que venía de lo antiguo a lo perenne y que tiene que ir buscándose hasta ir, hacerse redescubierta, la vamos a redescubrir en algún momento. ¿Qué es la realidad y qué es la verdad? Porque nosotros buscamos la verdad
pero nos damos cuenta que es la, la realidad también una parte. Vamos a darnos cuenta en este caso del proceso cabalístico, de la idea, la noción de olvido y de memoria en algo muy importante. Fíjense, tomamos un camión, de los que estamos ahorita, los 20, nos subimos y nos vamos de paseo, nos vamos al campo. Y vamos a atravesar la montaña ya de ustedes, Olivia por acá, Olivia Parral, y le dice el chofer, espérese tantito, hay un paisaje muy bonito, quiero que lo vean todos, ¿no? Y entonces nos bajamos del camión, del transporte, y vemos el paisaje. Y todos estamos ahí, los 20 viendo, admirados, unos minutos, eh, reconstruyendo el paisaje. Y entonces hay un momento en que decimos, bueno, hay que seguir porque hay que llegar a nuestro destino, nos subimos de nuevo y María Elena Castillo dice, ya vámonos, ¿no? Hay que irnos porque es necesario seguir a nuestro destino. Entonces nos sube ahí María Elena y ahí vamos a transporte y en ese caso dice María Hilario, dice, ¿qué fue lo que vimos? ¿Por qué nos paramos en el en este lugar? Es un lugar, un paraíso, pero muy bello. Dice, bueno, nos paramos para admirar todo lo que había en ese paisaje. Y cada uno de ustedes, Laurita Carrillo, Maricarmen, Margaria, Liliana Vargas, cada uno va a decir, pues a mí me gustó ver los verdes de los árboles, de la hierba. A mí me gustó ver las nubes, a mí la parte de los insectos. Cada quien le gustó ver algo de ese paisaje. Lo que nos gustó de ese paisaje es nuestra verdad. Para mí mi verdad es haber visto el azul del cielo. Esa es mi verdad. ¿Y cuál es el paisaje? Es la realidad. Esa realidad que nos llegó, que nos jaló, que nos motivó a bajar, es el que nos movió para buscar esa verdad, nuestra verdad. Es decir, pues no me voy a dedicar a ver lo azul del cielo, me voy a dedicar a ver algunos insectos que andan por allí, la tierra. Esa es mi verdad, nada más. De ese paisaje, que es la realidad, saco mi verdad y ahí la extraigo. Pero cuando llego a la parte multisensorial y mi alma me está constantemente hablando a través de la meditación, del hatha yoga, de esa composición de la relación con los demás y establecer un ritmo de trabajo constante, nos encontramos con que hay un momento en el cual sí hay una recuperación. ¿Qué es aquello que me gustó del paisaje, que me gustó de la realidad y que para mí es de verdad, pero en lo multisensorial es todo? La meditación me va a llevar a todo. Hay un cuento, un relato de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph. Ojalá lo pudiesen ustedes leer. Habla acerca del Aleph en el sentido de los cabalistas dicen que el Aleph es un punto de luz pequeñito que está en alguna parte, en algún momento, en algún lugar que pasamos, estalla la ley. Y en un momento de estado de conciencia, se abre más ese punto y podemos ver el todo en el todo. Eso es el ley. Lean ese libro, es el que más nos acerca porque es latino, es argentino él, y nos está dando una razón de qué es el Aleph. Los cabalistas nos hablan del Aleph más profundo, nos explican cómo es el inicio de todo, cómo nosotros en el nacimiento, cuando nacemos, el Aleph es muy importante porque si nacemos por cesárea, nacemos normal, en este caso hay un proceso del Aleph, se abre el Aleph. ¿Y cómo es cuando la madre en ese momento da a luz? O sea, luz quiere decir el Aleph, dicen los cabalistas. La madre abre sus chakras. Por ahí, si ustedes hacen yoga, están invitados a las clases de yoga, les van a hablar de
los chakras, son 7 chakras, los básicos, pero hay más, muchos más chakras. Entonces la madre abre esos chakras y se ilumina en ese momento y al mismo ser niño, la niña, también lo está iluminando. Dicen los cabalistas que el Aleph es eso, en ese momento del nacimiento. Pero estaba pidiendo la palabra, Julie, ¿verdad? Adelante, Julie. Así es. Buenas noches, maestro. Sí, buenas noches. ¿Pudiera, por favor, decirme cómo se escribe lo del Aleph para poder investigar más? ¿Es A-L-E-F Ajá, o ajá. A-L-P-H? Aleph. A-L-E-P-H o A-L-E-F. Aleph. Cualquiera de las dos, algunos nos lo dan en latino, Aleph con F, y otros nos lo dan Aleph con PH. Muchas Y gracias. es de Jorge Luis Borges. Búsquenlo, está en los libros de Jorge Luis Borges. Se puede bajar en internet sus libros, busquen el Aleph. Y van a darse cuenta de cómo es todo un proceso de lo que estaba allí. Lo que está allí siempre lo tenemos presente, pero no nos damos cuenta porque no tenemos un estado de conciencia apto para poderlo ver hasta que llegamos a hacer todo un proceso de yoga, la experiencia del yoga del libro que les recomiendo de Guru José Marcelli, que nos está diciendo en las primeras 40 páginas todo lo que es la experiencia del yoga, el Aleph es eso. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a encontrarnos que si hay un proceso de vida en el cual estamos convulsionando y tiene que ver con esa conspiración. Sí, adelante, María de los Ángeles Peralta. Tiene su micrófono apagado. Sí, ya, ya. Ahí estaba escuchando ahorita lo de la luz cuando uno da, cuando es parto normal, vaya, ¿no? Pero, ¿y las personas que por motivos, pues de salud no pudo ser parto normal y fue cesárea? ¿Qué pasa en ese momento? Bien, los cabalistas hablan acerca de ese proceso, porque sí, en la apertura del vientre, todo lo que pasa en la, Ujú, cuando no es cesárea, cuando un parto natural, tiene que ver con esos chakras. Pero dicen los cabalistas que cuando hay un momento de la parte de la cesárea, también hay una expulsión, porque aquí lo que pasa es que el cuerpo de la madre está expulsando al niño, deja de ser feto, ya es un niño, ya es un proceso. Y entonces ya es una persona en la cual está, vamos a decir, conspirando con la vida para poder entenderla en ese proceso. La madre no va a tener el mismo caso que una madre de parto natural, una madre cesárea, pero sí va a tener una propuesta en la cual sabe que está dando a luz y en ese momento, anestesiada o no, anestesiada nada más en la parte local, la raquia que le llamamos, es un momento en el cual se alumbra también. Dicen los cabalistas que si hay un alumbramiento y que cada una de esas madres que son por cesárea, sí llegan a tener un impacto específico. No quiere decir que sea así totalmente, todos se abren los chakras, pero sí hay algunos chakras que quedan abiertos y que es por donde al amamantar al bebé, ya sea la niña o niño, al estarlo amamantando en ese momento, está iluminándolo por esos chakras que quedan abiertos, porque queda abierto, entonces al suturar, ¿no? Los médicos van suturando paso por paso, el endotelio, el mesotelio, todo, la epidermis, la dermis, todos los que ujú, conocen medicina, todo esto. Y entonces sí hay un momento, dicen los cabalistas, en que se abre la conciencia. Aquí el proceso de ser madre es muy importante, ya sea por cesárea o por parto natural, es madre. Y al ser madre, dicen los cabalistas, está proponiendo un ser a la vida para que la vida misma lo vaya llevando de la mano junto con ella.
Y entonces uno de los chakras, porque decimos, bueno, son 7 que están en nuestro cuerpo, pero uno de los chakras que no está manifestado y que parece, dicen los cabalistas, que es Dad, abajito, abajito de lo que nosotros conocemos como Keter, Hoshmar y Binah, abajito está Dad invisible. Dad es el que le da el conocimiento, la experiencia, la vida, la luz. Es Jofiel en los arcángeles. Jofiel es muy importante para los los estudiantes, los maestros. Jofiel es el arcángel de ellos porque está iluminando a la madre a través del hijo y está iluminando al hijo a través de la madre. Entonces, es todo un proceso de trabajo, sea cesárea, sea parto natural, siempre va a haber una iluminación, porque la vida, la madre da a la vida, ¿no? Y entonces, al dar la vida y al dar a la vida, dar la vida y dar a la vida, le está proponiendo un proceso de trabajo a su bebé, a su niño, a su niña, para que pueda seguir esa evolución que ya venía de otro tiempo, de otras encarnaciones en el alma, y entonces tiene que buscar la pureza, ser limpio, puro, sin mancha. En ese caso, el alma sí tiene que irse, pero tiene que pasar aquí las experiencias. Por eso les recomiendo algunos textos que salen así a mi memoria, a la luz, para que vean ese proceso. Sigmund Freud habla mucho al respecto. Sigmund Freud hablaba con respecto a los senderos que va el alma cuando dormimos. Decía Sigmund Freud en el psicoanálisis de los sueños, dice que hay un momento en el cual recordamos algo que en nuestra vida pasada, nuestras encarnaciones pasadas, pero también algo que en nuestra vida actual también lo recordamos. Y es muy importante saber esto porque nosotros decimos, yo había olvidado a esa persona y ese detalle que tuvo conmigo, yo tuve con ella, y ya no lo recuerdo, y por el sueño ya la recordé. Hacía años que no recordaba a esa persona. Pues no, ahí está en el proceso del olvido y de la memoria. Dicen los cabalistas que nunca se va, nunca se pierde, está allí. Y entonces cuando la madre da a luz, es el Aleph, es Jofiel, el arcángel Jofiel, el que da la luz para poder alcanzar ese proceso de la conciencia y establecer un orden, una especie de ajuste del alma con el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es el olvido del alma, pero el alma está tratando de reestructurar a una velocidad enorme, grandísima, para poderse proyectar con la madre, con todo lo que está a su alrededor, todo lo que es el contexto. Entonces, sí puede ser en ese caso un proceso de trabajo más en consideración a que siempre estamos conspirando a la realidad y a nuestra verdad. Conspiramos con nuestra verdad porque encontramos otras verdades que nos parecen más justas y decimos, bueno, este también me parece. Entonces, juntamos mi verdad con otras verdades y decimos una verdad nueva y estamos constantemente buscando para saber realmente quién es Dios y qué estoy haciendo aquí, a qué, a qué me comprometí y cuál realmente es mi proceso de existencia en toda esta aventura que tiene, ¿no? El hijo, la hija al nacer, al llegar a el Aleph, dicen los cabalistas que el Aleph nos va a abrir y nos va a dar una estructura de que siempre está una causa por la cual estamos constantemente redescubriendo. Por ahí ya lo mandó eh, de la LEP, una de las personas, mandó, por ahí lo han de tener ya. Bien, Muchas gracias. quedó claro, ¿verdad, María de los Ángeles? Sí, 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 sí. gracias. Siempre hay una apertura, sea cesárea o sea parto natural. Pero vamos a ver entonces, si ya descubrimos qué es la realidad, lo hicimos así a grosso modo,
del paisaje es la realidad y nuestra verdad es lo que queremos contener de esa parte de la realidad, esa es nuestra verdad. Vamos a llegar a un momento en que esa realidad llegó en un momento en el cual la conciencia planetaria va siendo redescubierta. Solíamos pensar que la típica conciencia humana normal es lo que capturamos con nuestros cinco sentidos, pero lo multisensorial es lo que vamos a considerar porque tiene que ver mucho con la imaginación. La percepción común, que era para nosotros, va a terminar siendo una parte de esa piel, de eso que se va reestructurando. Pero hay otros puntos de vista que serían considerados como nueva era, la parte mística o aquello que hablan acerca de las formas eh, esotéricas. Son ideas que nosotros, los seres humanos, vamos a tratar de contener para podernos dar a entender de ese paraíso, más bien de ese paisaje, de esa realidad, y lo queremos trabajar. Entonces damos nombres. Mientras damos más nombres, más complejo se vuelve la situación. Son ideas que nosotros de alguna manera vamos a encontrarlo porque nos pertenecen. Ideas que en algún momento las redescubrimos y nos damos cuenta que son parte de nosotros, de nuestra vivencia, porque es también parte de lo que estamos descubriendo día con día. En cada momento, una enfermedad nos ayuda mucho, las enfermedades nos traen la sabiduría. La enfermedad siempre nos va a decir cómo curarnos, pero también por qué nos enfermamos, todo ese proceso. Entonces, hay un contexto, cuando hablamos de unos y otros y nos estamos redescubriendo, es la participación del alma, que es esa fuente divina que viene de ese océano, que le llamamos Dios, que le nombramos 72 nombres que tiene Dios, por ahí ya nos lo comentaba el maestro Pompa. Tiene mucho que ver también con un proceso en el cual consideramos la concepción de la historia de la civilización. No están alejados los cabalistas de la historia de la civilización. Habíamos desde el principio contemplado que tiene que ver un momento en el cual se expande el conocimiento cabalístico y también el astrológico, ahora llamado como biológico. El yoga también tiene su apertura, cada cultura busca esa verdad a través de parámetros y trata de proyectarse a Dios en esos tres niveles. En la nueva era tiene eso que ver. Por allí hubo una clase de yoga, si no me equivoco, fue el sábado, el domingo, una clase de Kung Fu, no sé si ustedes estuvieron. Y el Kung Fu también es una parte del conocimiento, el Tai Chi Chuan, tantos. Hay un yoga que ahorita se está, ya en este sábado, domingo se termina, va a haber otro curso de yoga restaurativo. Sería muy bueno que ustedes fueran a esos cursos, a esos talleres, porque de ahí se encuentra uno bastante, se amplía más la conciencia y se da uno cuenta de cómo estamos trabajando el cuerpo, si me duele la espalda, por qué me está doliendo, cuáles son los aspectos, qué es lo que estoy cargando para que me duela en alguna parte de la espalda, estoy proyectando algo que no me gustaría o que no me gusta y que ahí está la espalda, en alguna parte de mi cuerpo. Y por supuesto tiene que ver también cómo nosotros nos vamos relacionando con esas ideas que estamos hablando. La historia de la civilización tiene mucho que ver con respecto a la historia de las ideas. Y una de esas historias de las ideas es la cábala. Otra historia de las ideas es el yoga. Otra historia de las ideas es la cosmobiología. Y es todo el sentido que le vamos a dar, el nombre que le queramos poner a nuestra nueva técnica para poder encontrarnos con ese paisaje, con esa realidad. Y le vamos a poner el nombre y le vamos a poner una técnica y le vamos a poner también
unos estatutos, qué sé yo, infinidad de aspectos para poder entender a Dios y su parte, la parte divina, lo que la divinidad nos está siempre tratando de recuperar. Pero si examinamos esa historia de las ciudades, vamos a encontrarnos la verdad en todo lo que es en nuestra forma de descubrir paso a paso cada parte del pensamiento, de cómo se va relacionando los procesos mecánicos, lo que va siendo fragmentado, que va evolucionando de acuerdo al mundo occidental, porque el mundo oriental tiene otro tipo de sistema, pero también nos está diciendo cómo están los parámetros. La Cábala, no crean que nació en Israel, nació en el desierto, pero no era en la parte de Israel, tampoco era Palestina. La Cábala nace en un momento en el cual Moisés va a sacar a su pueblo de Egipto y entonces la Cábala tiene que ver mucho en Egipto, pero la Cábala antes de Moisés, antes de la era de Aries, se encontró en otro lado, en otra fracción. Por ahí en los grandes iniciados, Edward Shure lo está contemplando para no meternos mucho en este proceso, pero lean los grandes iniciados y Edward Shure se van a percatar de ese proceso. Entonces, encontramos que en los últimos 300 años, por ejemplo, no es una norma con respecto a que el mundo occidental va evolucionando esa historia de las ideas y también tiene una concepción porque tiene que ver con otras culturas que comparten una misma visión, lo que nosotros estamos tratando de descubrir como verdad ante esa realidad tan extraordinaria, tan grande que tenemos ante nosotros. Incluso el oeste no se adhirió a ello antes del surgimiento, o sea, el occidente no se fue a adherir antes de esa visión mecánica mundial, sino que se fue poco a poco. La sabiduría viene de Oriente. Si ustedes se dan cuenta, el yoga, el tai chi, el kung fu, todo lo que se está hablando al respecto, la cábala es el medio entre Occidente y Oriente. Pero la sabiduría, dicen los maestros, que vienen de Oriente a Occidente, porque ya en otro tiempo, en otras eras cósmicas, Occidente se lo cedió a Oriente para que pudiese establecerse Buda, Krishna y todos aquellos grandes maestros, grandes potestades, las cuales luego han ustedes escuchado o han leído. Pero sí, en este caso, en otras culturas, podríamos establecer que el mundo occidental en algún momento tiene una conciencia prevaleciente y que es pertinente, tiene que ver con la unicidad, es una unidad y que se va contemplando de acuerdo a que la mayoría de las culturas tradicionales no siempre van a compartir las ideas de otros porque tienen su propia verdad. No eso quedamos. Si lo que decía nuestro registro, lo de arriba es igual a lo de abajo, lo de abajo es igual a lo de arriba. Un individuo tiene su propia concepción del universo y una cultura tiene la suya. Entonces, no es lo mismo un individuo que otro individuo, no es lo mismo una cultura que otra cultura, siempre va a haber una contraposición. Es como las religiones. Cuando hablamos de religión y decimos, bueno, es que esta tiene la verdad, y no dice por allí, en el sentido, los sabios, los maestros, que imaginemos cada religión una perla de un collar y el hilo que las atraviesa, que las une a cada una de las religiones, las perlitas, es la verdad. Entonces están conteniendo la misma verdad, nada más que a su manera. Entonces es una forma de descubrir que nosotros y otras culturas, o un individuo con otro individuo, siempre van a estar observando
las raíces clásicas, aquello que en algún momento redescubren, pero ya estaba allí, ya estaba dado en algún proceso de, de lo que es un plan maestro, un plan cósmico. ¿Cómo lo podríamos nosotros descubrir? ¿Cómo podríamos estudiar ese plan maestro? Pues a través de la cuna de la ciencia. Entonces, no siempre el conocimiento que los primeros cabalistas adquirieron no solo les ayudó a entender cómo las cosas funcionaban tras bastidores, o sea, detrás oculto, porque hubo un momento en que tuvieron que ocultarse, si no los quemaban vivos. Acuérdense que hubo un momento en el cual la religión católica era predominante, entonces tuvieron que ocultarse en la era de Piscis. Pero en la era de Acuario ya se empieza a abrir, entonces hay momentos en los cuales sí hay un sistema de trabajo y por supuesto en aquel momento cuando los cabalistas empiezan a buscar lo que es funcional, eh, tienen que ver principalmente, sino también detrás de bastidores, les dio una pauta o una capacidad de explicar los fenómenos naturales. No crean ustedes así que nada más en las ciencias sagradas es el ocultismo y no me meto con la parte de las ciencias naturales o las ciencias sociales. Los cabalistas estaban inmersos en ese proceso, tanto de las ciencias sociales como las ciencias naturales. Por el lado de las ciencias naturales, hacían una cuantificación y probablemente un tipo de estadística para poder hacer la cuantificación. Pero por el lado de las ciencias sociales hacían una cualificación, o sea, la forma cualitativa de cómo reconstruir ese proceso en el cual estaban trabajando. Entonces, esos fenómenos naturales eran los que estaban enfrentando en algún momento. Tal vez una pandemia, las pestes de las cuales se hablan en la historia de la humanidad, la peste, la bubónica, la peste negra en aquellos tiempos, siglo XIV, siglo XVI, y las grandes epidemias que pasaron, pues los cabalistas estaban allí en ese momento inmersos, no estaban apartados. Tenemos que encontrar que tenían una fe, una emuná, tenían una consideración de una esperanza, es una emuná que ya lo contemplaba por ahí el maestro Pompa. Entonces, nosotros estamos descubriendo rasgos con respecto a esa propuesta de un plan maestro, al cual nosotros nos vamos a acomodar. Ese plan maestro, imagínense, es el paisaje, es esa realidad, es esa estructura cósmica, es un plan divino que nosotros vamos a buscar de acuerdo a nuestra verdad, a nuestra visión, nuestra misión, lo que trae nuestra alma para con este cuerpo trabajarlo, es una parte mínima, muy mínima con respecto a eso, pero tenemos que poner un granito de arena a ese aspecto. Tenemos que darnos cuenta que hay que llevar una rectitud o hacer lo posible por alcanzar esa rectitud, recto actuar, recto pensar, recto dormir, recto hablar, de recto comer, o sea, la rectitud constante de la cual habla el Bhagavad Gita, le dice Krishna al discípulo, ¿no? En ese momento tienes que buscar la rectitud, recto actuar, recto pensar. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que hay un momento en el cual la ciencia, la parte de las ciencias antiguas se estaban estructurando, se estaban de pronto, era una forma natural que se fueran convirtiendo en maestros, porque estaban llevando una experiencia. ¿Cuál era esta experiencia? Ahora le llamamos experiencia del yoga, que es el que estamos recomendando. Pero en la era de Piscis, en la era de Aries, en las eras anteriores, también se estaba hablando acerca de procesos específicos que tenían que ver con respecto a todo lo que estamos hablando, al emanar, a convertirse en maestro. Es una experiencia del yoga. Entonces, ahorita le llamamos yoga,
Pero en otro tiempo, ¿cómo le llamaban? Hay que buscarlo. Si queremos aprender de las antiguas eras que habían, cómo vivimos en esas eras, ahora como estamos viviendo, comprenderlas o simplemente seguir nuestro paso porque somos la síntesis de esas eras, de esas encarnaciones. Entonces, no siempre es necesario saber cómo éramos en una encarnación o dos encarnaciones anteriores. Simplemente saber que somos la síntesis y a partir de esta síntesis proyectarnos hacia lo moderno, hacia que esa ciencia nos va recuperando. Ahorita es Urano quien está empoderado para llevar a cabo todo este proceso. Quizá pensamos en los cabalistas como personas recluidas, que es lo que he estado platicando con ustedes en algunos momentos, escondiéndose en aposentos oscuros, iluminados con velas, escribiendo las escrituras mágicas, bien hasta el fin del siglo XX, ¿no? La cábala efectivamente se mantuvo en secreto, pero porque era muy necesario, si no hubieran quemado a más de uno, pero allí va a estar, el conocimiento ahí está porque la era misma, tanto de Aries como de Piscis y ahora la de Acuario, la debían tener. Entonces la divinidad no se equivoca. Ahí está, ahí te la pongo. La vas a descubrir en cualquier momento, te vas a convertir en un maestro porque tienes la experiencia del yoga. O sea, te estás encontrando con una realidad y a través de tu verdad estás haciendo toda esta experiencia. Estás estás buscando la iluminación para proyectarte con tu alma hacia un proceso evolutivo más espiritual, seguir un trabajo espiritual. Entonces, sí es importante que esa parte que decimos secreto tiene que tener un enfoque y en este caso es un enfoque clandestino. Ahí podríamos nosotros decir, sí, querida Eloisa, ¿qué pasó? En ese momento. Este, buenas tardes. Ya Sí, estamos en tiempo, pero quisiera retomar el tema al principio que habló de Arjuna sí. y de cómo estamos nosotros en los cinco sentidos. En alguna parte leí sobre una impronta que podemos tener para nuestra nueva reencarnación. ¿Qué me puede usted decir de eso, por favor? Bueno, en este caso nosotros estamos redescubriendo, si hablamos de los textos sagrados, todos los textos sagrados tienen que ver mucho con respecto a cómo nosotros nos vamos a dar a entender a una circunstancia llamada vida. Y entonces, esa circunstancia es la que nos está proyectando para saber de que tenemos cinco sentidos, ¿no? Ya los conocemos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, el oído, pero para poder nosotros alcanzar esa proyección que Arjuna quiere alcanzar en ese momento, que en alguna parte los profetas menores, los profetas mayores en la Biblia también nos están encontrando, tiene mucho que ver con la parte que ya el maestro lo comentaba, el emuná, que es una base en la cual nosotros tenemos que participar como una fe a lo que tenemos, a lo que estamos proyectando y trascender esos cinco sentidos. Sí tenerlos, saber que están ahí porque es parte de nosotros, pero trascenderlos a una multisensorialidad, o sea, que esos sentidos se hagan múltiples en el caso de una conciencia más acorde con la cotidianidad, que es lo que está, la energía que está emanando constantemente de la era de Acuario. La forma de alimentarnos, por ejemplo, cada vez menos carne, cada vez más frutas, verduras, lo lácteo vegetariano, no bañarnos con agua caliente, sino con agua fría, porque es parte, le llamamos fría, pero es del ambiente. Ahorita que hay frío, no tener miedo, porque
aquí lo que tiene que ver, y que es la pregunta que hace Eloisa, tiene mucho que ver con el miedo. ¿Se acuerdan de los 4 enemigos del hombre? El miedo es uno de los primeros. Tiene que ver mucho porque los 5 sentidos ahí los tenemos constantes. Y entonces, tanto Arjuna como Moisés en su momento, o el camino del héroe, Moisés, podríamos hablar, y otros, nosotros mismos somos héroes porque hay un momento en que nos llaman y decimos no, como en el caso de Jonás. Si han leído la Biblia, busquen por ahí el caso de Jonás. Dios le dice a Jonás, es uno de los profetas mayores, y le dice, oye, tienes que ir a Nínive. Y dice Jonás, no, yo ya estoy cansado, ya no quiero nada de esto. Está usando sus 5 sentidos, hablando de la pregunta de Eloísa. Pero dice, bueno, necesito que vayas. No sé cómo le hagas, pero vas a ir. Entonces él dice, pues no voy. Entonces se va contrario a Nínive, suben una barca, van a encontrar Nínive, y ustedes van leyendo y se dan cuenta de que de repente hay un naufragio, cae un pez grande, no dice si es una ballena o es un pez grande, se lo devora y se lo lleva. Entonces se queda en la oscuridad. Ese pez grande, esa parte, es donde nosotros nos conformamos, o nos acomodamos a los 5 sentidos, y entonces estamos en ese momento en una postura como si estuviéramos en el vientre materno. Estamos ahí dentro, ese pez grande, en el vientre de esa ballena, ese pez grande, y hay un momento en el cual alguien lo abre. Son unos pescadores, abren esa parte y sale Jonás y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Qué es aquí? Y le dicen los pescadores, es Nínive. Dice, bueno, pues entonces voy a hacer lo que me dijo Dios, porque pues ya llegué a Nínive. Entonces, esta parte de los 5 sentidos, estamos enfrascados en esos 5 sentidos, pero necesitamos salir de esos teniéndolos, no olvidando, porque los tenemos que utilizar para nuestra vida cotidiana. Necesitamos forzosamente alcanzar niveles de conciencia cada vez mejor y más evolucionados a lo que teníamos antes. No a los que tienen los demás, no tenemos que compararnos ni ser mejores o peores que los demás. Simplemente ser en ese momento, buscar el ser, porque el ser es el elemento básico de todos los seres humanos, encontrar el ser, encontrar su centro. Y entonces allí es donde nosotros nos vamos a descubrir en una proporción muy diferente, porque para ya poder acabar en este caso, hablamos del enfoque clandestino con respecto a, a la cábala, que va a evocar numerosos cuentos. Por ahí hay un WhatsApp de los cuentos judíos. Léanlos, métanse en los cuentos judíos, como y leyendas alrededor de su esencia, de la cábala. Pese a que la mayoría de esos cuentos son muchas veces falsos, tienen que ver con respecto a una educación, a una parte que pueden desconcertar o confundir incluso a los más rigurosos pensadores, ¿no? Con eso nos damos cuenta que los cuentos judíos, por ahí hay un link donde se los voy a mandar para que ustedes los tengan. Lean esos cuentos, se van a dar cuenta que las leyendas judías, las tradiciones, no son meramente cabalistas, sino que nos están hablando cierto momento de una forma de ser judía, una forma de ser hebrea. Los hebreos eran de una conciencia más alta, pero también nos están diciendo de cómo se vive la cábala con C o la cábala con K. Nosotros estamos tratando, es un intento de la cábala con Q, por eso el maestro Pompa y un servidor estamos buscando la manera de proyectarnos, y ustedes entren a los institutos de yoga. Por ahí hay uno, yo pertenezco al de San José Insurgentes, que está en la empresa 91F, si están por ahí cerca o viven cerca, empresa 91F, ahí donde está la parada del Metrobús Félix Cuevas, o en la parte del metro de Miscuac. Y ustedes se bajan ahí en la empresa,
91 la pueden encontrar y meterse a trabajar con ese proceso. Ah, ya encontraron la experiencia del yoga, está en la cámara. Luego eh, adquiéranla para que podamos tenerla y trabajar con ella. Pues bueno, yo creo que allí vamos a terminar. Hay mucho que contemplar con respecto al proceso del olvido y de la memoria, porque tiene que ver con las tradiciones y la leyenda, los ajustes que nosotros estamos trabajando en la búsqueda de nosotros mismos. Sí, adelante, María de los Ángeles, tiene apagado su Que hay micrófono. tiempo para una preguntita. Sí, sí, adelante. Mire, maestro, ¿qué relación tiene el tema que ahorita estamos viendo de Évera? O sea, las nociones del olvido y memoria del Cábala con el curso que se lleva de pregestacional, donde vivimos la experiencia cuando nosotros estamos dentro del vientre de la madre. ¿Hay relación entre uno y otro? Muy bien, sí, hay mucha relación. Ah, sí. Podríamos descubrir que hay un momento, el líquido amniótico nos está dando un proceso de vida específico. Por ahí debe de haber alguna doctora, enfermera, alguien que me saque de la vida, ¿no? En el proceso en el que el bebé escucha a la mamá, escucha al papá, escucha a los hermanos, escucha a alguien que le llama la atención porque es el alma con alma. Y entonces se mueve y dice la mamá, me está pateando, se está moviendo. Dice, pues sí, dice en este caso los cabalistas, los maestros, los médicos dicen es que está escuchando en ese momento las voces de alguien que reconoce. Y ese reconocimiento es el alma con el alma. Está escuchando el alma de alguien que está encontrándose con el alma del bebé que está ya dentro a punto de llegar, que ya es la persona. Podríamos nosotros hablar acerca de la parte jurídica, cuando es un ser humano y cuando es una persona. Por eso esto de los abortos, todo ello, que no quisiéramos meternos en esa cuestión, pero sí tiene mucho que ver el que esté dentro, en el vientre materno, y hay una relación con todo lo que está afuera, porque hay una vibración constante. Y entonces se dice que en ese momento en que está dentro en el proceso ya de gestación, el bebé está recuperando algo que vivió en el Topos Uranus, si hablamos de Platón, que vivió en el paraíso, y lo está recuperando en ese momento y lo está transformando a, a una forma personal, a una forma individual. Y llega un momento en el cual nace y ahí va. Entonces, los cabalistas dicen, no hay un momento de olvido, pero hay un momento de memoria. Pero el ser humano a los 7 años, dicen, se olvida porque son por etapas. A los 14 tiene otro tipo de trabajo, a los 21 otro tipo de trabajo, todo por etapas. Por eso, en la cultura, la tradición nuestra, a los niños nazarenos se les corta el pelo entre los 7 años y medio, los 8, para poderlos ayudar a proyectar eso que tenían de memoria y que estaba en el vientre materno. ¿Y el alma? ¿En qué momento entra el alma al cuerpo? ¿Será cuando el espermatozoide entra al óvulo y llega al núcleo? ¿O será en el momento en el que todo el proceso de la vibración cósmica y el astral deja de estar con esa alma, se separa? Acuérdense que hay un sublunar, los seres que no están a gusto en un momento dado se quedan en un sublunar entre la Tierra y la Luna. Lo que nosotros necesitamos aprender es que hay que proyectarnos hacia el Sol, ir más allá, hacerse salir del sublunar y no quedarnos allí. Entonces el alma tiene que encontrar la luz, por eso en el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, si ustedes leen esa parte, dice que hay un momento en el cual la parte del alma tiene que estar escuchando. Entonces, los cantos,
tibetanos están cantando y alguien le está diciendo, uno de los lamas le está diciendo, ve hacia la luz, sigue la luz, estás llevando en un proceso, en un aspecto así donde está el precipicio, la oscuridad, sigue la luz, le dice, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta todo de ese proceso, qué es lo que vamos a trabajar. Podríamos hablar y extendernos, pero pues vamos a terminar. Yo en 15 días los vuelvo a ver. Sigan las pautas que el maestro Pompa les va dando, porque él lleva la proyección, un servidor no la lleva con ese ajuste de platicarlo y no perderme mucho, pero que ustedes lo vayan contemplando con mucho gusto. El Ok, trabajo muchas dentro de gracias. para a la orden. Nos vemos entonces en 15 días.